Aunque es casi imposible representar gráficamente la complejísima estructura de etapas productivas que constituyen una economía moderna, con la finalidad de facilitar la comprensión de los elementos teóricos que desarrollaremos en adelante, vamos a ilustrarla de manera simplificada. Supongamos que la estructura productiva está constituida de manera simultánea por 5 etapas, representadas aquí por su valor en unidades monetarias, cuyo número de orden, siguiendo la aportación clásica de Menger, consideramos que se incrementa conforme más se aleja de la etapa final de consumo. Así, y considerando que cada etapa exige un año de duración, la primera estaría constituida por los bienes económicos de primer orden, o bienes de consumo, que aquí se intercambian por un valor de 100 unidades monetarias. La segunda por los bienes económicos de segundo orden, y así sucesivamente hasta la etapa más alejada del consumo. Así, por ejemplo, el proceso de producción de un coche puede considerarse que está constituido por centenares de etapas productivas que exigen un periodo de tiempo muy prolongado, desde el momento que, por ejemplo, se inicia el diseño de un coche, etapa más alejada del consumo final, pasando por el encargo a los proveedores de los correspondientes materiales, su fabricación y así hasta llegar a las etapas más próximas al consumo, como puede ser la distribución a los concesionarios y finalmente la entrega a su orgulloso propietario. De modo que aunque al visitar una fábrica veamos salir un coche terminado por minuto, no debemos engañarnos pensando que el proceso de producción de cada coche es de un minuto, sino que hemos de ser conscientes de que cada coche ha exigido un proceso de producción de varios años a lo largo de múltiples etapas, desde su diseño hasta su entrega. Etapas que además conviven entre sí en todo momento, existiendo a la vez unas personas dedicadas al diseño de los coches que se venderán dentro de varios años, otras dedicadas a la cadena de montaje y otros al campo de la comercialización. ¿Cuáles serían entonces los flujos de renta monetaria? Empezando por la primera etapa, supongamos que los consumidores gastan 100 unidades monetarias en la adquisición de bienes de consumo, que pasan a ser propiedad de los capitalistas propietarios de las industrias de bienes de consumo. Estos capitalistas, un año antes, habían adelantado el pago con cargo a su ahorro de 80 unidades monetarias, correspondientes a los servicios de los bienes de capital fijo y al pago de los bienes de capital circulante producidos en la etapa anterior del proceso productivo por otros capitalistas. Asimismo, abonaron también 10 unidades monetarias a los propietarios de los factores originarios de producción, trabajo y recursos de la naturaleza, que directamente contrataron en la última etapa de bienes de consumo. Esta diferencia entre el total de lo que adelantaron y lo que reciben transcurrido un año equivale a un beneficio contable de 10 unidades monetarias o un tipo de interés aproximado del 11% anual. De la misma manera se puede razonar en relación con el resto de las etapas. Finalmente vemos cómo el total de los importes que los capitalistas han ido adelantando en cada etapa a los factores originarios de producción y los beneficios contables derivados de cada etapa, siempre tendentes a coincidir en nuestro ejemplo con el 11% de interés, dan un total de 100 unidades monetarias de renta neta, lo que coincide exactamente con el importe que durante todo el periodo se gasta en bienes de consumo final. ¿Cómo afecta a la estructura productiva el aumento del ahorro voluntario? En nuestro ejemplo, vamos a considerar que el aumento del ahorro hace que los agentes económicos, en vez de consumir 100, pasen a consumir 75 unidades monetarias, reduciendo considerablemente los beneficios de las empresas que ejercen su actividad más cerca del consumo final. Debido a ello, los empresarios tenderán a retirar una parte de la demanda de recursos productivos que antes efectuaban en la etapa final de consumo y en las más próximas a ella, y la trasladarán hacia las etapas más alejadas, cuya demanda no cae porque están produciendo los bienes que se consumirán dentro de varios años, y donde descubren que se puede obtener una rentabilidad mayor, ya que el precio de mercado de los bienes de capital y de los bienes de consumo duraderos tenderá a incrementarse haciendo atractiva la inversión en otro tipo de bienes, como una instalación industrial, un ordenador o el inmueble de una empresa. Con todo, vemos cómo tiende a producirse un alargamiento de los procesos productivos, hasta que el tipo de interés, ahora sensiblemente más reducido por el aumento del ahorro, se extienda por igual a lo largo de toda la estructura productiva. Al caer los tipos de interés, el valor de los bienes de capital que producen las etapas más alejadas sube, haciendo más atractiva todavía la inversión en estas respecto de las más cercanas al consumo.
A este alargamiento del proceso productivo contribuye también el llamado efecto Ricardo. Al reducirse la demanda, cae el precio de los bienes de consumo, con lo que se produce un aumento de los salarios reales. Esto hará interesante para los empresarios sustituir mano de obra por bienes de capital, provocando que se liberen factores productivos de las etapas más próximas al consumo que serán demandados en las etapas más alejadas. En conclusión, respecto a nuestro primer gráfico, el aumento de 25 unidades monetarias de ahorro neto voluntario provoca tanto un alargamiento vertical de la estructura productiva, surgiendo nuevas etapas, como el ensanchamiento de las etapas ya existentes más alejadas del consumo, así como el estrechamiento de las más próximas. En relación con la etapa final de bienes y servicios de consumo, pese a su disminución inicial en términos monetarios, experimenta, al culminar el alargamiento de la estructura productiva, un gran aumento real en la producción, que al tener que vender a una demanda monetaria más reducida, da lugar a una disminución muy significativa de los precios de mercado de los bienes de consumo, que en última instancia hace posible un importante crecimiento en términos reales de los salarios y, en general, de todas las rentas de los factores originarios de producción. Todo ello da lugar al proceso de desarrollo económico más sano y sostenido que cabe concebir, ya que, como vemos, los procesos productivos, cuanto más largos son, más productivos se vuelven. Baste comparar, en fin, un tractor moderno con un arado romano. Es verdad que el primero exige un mayor número de etapas, pero resulta evidente que es mucho más productivo que el segundo a la hora de arar la tierra para conseguir alimentos, pudiendo ofrecerse estos, además, a un precio más reducido. ¿Qué efectos tiene una expansión crediticia bancaria no respaldada por un aumento previo del ahorro voluntario? Gracias a la reserva fraccionaria, la banca puede generar de la nada nuevas unidades monetarias en forma de depósito o medios fiduciarios, que son concedidos al público como préstamo o crédito sin que previamente éste haya decidido incrementar su volumen de ahorro. Así, por ejemplo, cuando una persona deposita 10.000 euros en el banco, éste, en vez de guardarlo todo, solo está obligado a guardar legalmente un 2%, pudiendo prestar a otro cliente el resto. Este cliente lo usará para, por ejemplo, comprar un coche. De este modo, el vendedor del coche ingresará este dinero en otro banco, que a su vez solo guardará el 2% y volverá a prestar el 98% restante, en un proceso que podrá repetirse hasta 50 veces. En nuestro ejemplo, con una base de dinero efectivo de 10.000 euros iniciales, se llegaría a obtener una oferta de 500.000 euros. La expansión crediticia producida por el sistema bancario sin que se haya producido el necesario aumento del ahorro de la sociedad afecta significativamente a la estructura de etapas productivas. Partiendo de nuestro gráfico inicial, vemos que el consumo final permanece inalterado en 100 unidades monetarias. Sin embargo, la creación de nuevo dinero que entra en el sistema en forma de expansión crediticia se coloca en el mismo mediante la necesaria reducción en términos relativos del tipo de interés para que los agentes económicos se decidan a tomar los nuevos créditos creados. Por eso vemos cómo la tasa de beneficios de las diferentes etapas productivas ahora se reduce del 11% de nuestro ejemplo inicial a poco más del 4% anual. Además, los nuevos créditos permiten que los empresarios de cada etapa productiva estén dispuestos a pagar más a los diferentes factores originarios de producción, así como a los bienes de capital procedente de las etapas anteriores y de los que se proveen para sus correspondientes procesos productivos. Como vemos, se produce un alargamiento de la estructura productiva con la aparición de dos nuevas etapas alejadas del consumo final, así como un ensanchamiento de las etapas productivas preexistentes. Ahora bien, no debemos dejarnos engañar, pues la nueva estructura de etapas productivas está aquí basada en una generalizada descoordinación intertemporal originada por el error empresarial masivo al que ha inducido la aparición artificial de nuevos créditos, sin la existencia de ahorro previo real. Ante esta situación, el mercado responderá inexorablemente con 6 efectos microeconómicos que conseguirán hacerla revertir. En primer lugar, el primer efecto que se produce es el de un crecimiento importante en el precio de los factores de producción que demandan los empresarios, precisamente con las nuevas unidades monetarias que han percibido de los bancos en ese proceso de expansión crediticia. Como no ha habido un crecimiento del ahorro, no se han liberado recursos de las etapas más próximas al consumo, y la única manera de atraértelos a estos proyectos de inversión, por ejemplo, para construir el 1.000.000 de viviendas, es pagarles
una prima adicional. Entonces el primer efecto que se observa es el de un crecimiento en el precio de la mano de obra, es decir, de los salarios, de las materias primas, de los factores de producción en general, de los bienes de capital, de los recursos naturales que demandan para sí los empresarios. Entonces, este primer efecto ya es un primer toque de atención, porque cuando hicieron sus proyectos, sus presupuestos, pues consideraron unos precios para los factores de producción determinados que ahora se ve que son más altos. Entonces ya es un primer indicio de que a lo mejor no van a obtener los beneficios que pensaban, o por lo menos en un importe tan elevado como pensaban. El segundo efecto, que se produce temporalmente después, es el crecimiento en el precio de los bienes y servicios de consumo, porque el dinero se va extendiendo paulatinamente y por etapas entre toda la sociedad, y en un primer momento llega, como he dicho, al bolsillo de los empresarios, pero ellos demandan factores de producción, y esos factores de producción ven que tienen unas rentas más altas, y en última instancia, tarde o temprano, llegan al bolsillo de los que son los consumidores, y si su tasa de preferencia temporal no ha variado, siguen consumiendo en la misma proporción que antes. Como ahora tienen más unidades monetarias, pues se dedican a esas unidades monetarias a adquirir bienes y servicios de consumo inmediato, cuando todavía no se ha producido el efecto de incremento de la producción de bienes y servicios de consumo como resultado de las nuevas inversiones, porque todavía no han madurado, madurarán en un futuro muy lejano. Entonces, el segundo efecto es la subida en el precio de los bienes de consumo, incluso a un ritmo, en una proporción que es superior al crecimiento de la de los factores de producción, por este efecto que hemos dicho. El tercer efecto es el efecto de disparidad en los beneficios de las empresas que operan a lo largo de la estructura productiva de la sociedad. Porque claro, al crecer los precios de los bienes de consumo a un ritmo más rápido, los beneficios de las empresas que trabajan en los sectores más próximos al consumo, pues yo que sé, las de distribución, las grandes superficies, comercio al por menor, etcétera, pues en términos contables y relativos son mejores que los beneficios de las empresas de bienes de capital, que todavía no han podido vender o culminar sus proyectos de inversión, y además ven cómo sus inputs, sus factores productivos cada vez les cuestan más, ¿no? Entonces esto es otra señal que indica a los empresarios: oye, a lo mejor os habéis equivocado, porque donde está el beneficio es en las etapas próximas al consumo, no en los proyectos de inversión tan ambiciosos que habéis emprendido. Luego hay un cuarto efecto, que es el efecto sobre los tipos de interés. Y es que cuando se crea el dinero de la nada y se inyecta en el sistema económico prestándolo a los empresarios, se reducen las condiciones que se piden a cambio de los préstamos y el tipo de interés, precisamente para que los empresarios se animen a pedir préstamos, ¿no? Pero cuando ese dinero ya se ha prestado y los precios de los bienes de consumo empiezan a crecer y empieza a haber lo que se dice a nivel popular inflación, etcétera, los tipos de interés vuelven a su nivel anterior e incluso en términos nominales a un nivel más alto, porque incorporan ya una prima que prevé la pérdida de poder adquisitivo de la unidad monetaria. Claro, y esta subida de los tipos de interés hace que el valor hoy o actual de los bienes de capital, de las instalaciones fabriles, de las viviendas, de los pisos, etcétera, se reduzca. Si el tipo de interés crece, el valor hoy de los bienes de capital se reduce. Y entonces, esto es otra señal en el mercado que indica oye, resulta que aquello en lo que estáis movilizando los nuevos recursos monetarios creados en la expansión crediticia, que es en bienes de capital, resulta que su precio de mercado está cayendo. Esto es otra señal clarísima de que se está cometiendo un grave error. Pero luego hay otro efecto, que el quinto efecto esencial, que es el que Hayek bautizó efecto Ricardo, que nosotros deberíamos de llamar más bien efecto Hayek, que es el efecto que tiene este proceso sobre los tipos reales de los salarios. Si los precios de los bienes y servicios de consumo empiezan a crecer a un ritmo rápido, como he indicado antes, por el impacto de que el dinero de nueva creación termina llegando al bolsillo de los consumidores que demandan bienes y servicios de consumo, si los precios de bienes y servicios de consumo crecen a un ritmo rápido, más rápido
que los salarios significa que en términos reales los salarios tienden a bajar. Y si los salarios tienden a bajar, es una señal esencial que indica a los empresarios que deben, en el margen, de utilizar más mano de obra y menos equipo capital. Es decir, más trabajadores, a lo mejor con más turnos, y no comprar ordenadores, maquinaria. Es decir, precisamente los bienes de capital, resultado de los proyectos de inversión que han iniciado los empresarios en la etapa de la burbuja. Sería, por tanto, el efecto Ricardo, el quinto efecto. Y el sexto ya es cuando se pone de manifiesto todo esto junto a la vez, es decir, que los empresarios, engañados por el crédito fácil que han recibido de la banca que opera con reserva fraccionaria, han emprendido proyectos de inversión demasiado ambiciosos que no son sostenibles y que solo son rentables en las circunstancias de la burbuja en que los tipos de interés eran tan bajos. Ahora se pone de manifiesto que esos proyectos de inversión no producen bienes de capital que no tienen demanda. Por ejemplo, el 1.000.000 de viviendas que se hicieron por error en España y que no encuentran comprador. Que los beneficios están no ahí, sino en las etapas más próximas al consumo. Que el tipo de interés tan alto hace que no sean sostenibles ni rentables esos proyectos de inversión. Cuando se descubre todo esto a la vez, se pone de manifiesto los errores de inversión cometidos. Una vez estallada la crisis y habiéndose efectuado los reajustes necesarios, nos quedaría una estructura productiva más achatada, en la que solo existen 5 etapas, habiendo desaparecido las 2 etapas más alejadas del consumo que, en un primer momento, la expansión crediticia erróneamente había hecho posible que se emprendieran. Esta estructura, al ser menos capital intensiva, da lugar a una menor producción de bienes y servicios de consumo, que sin embargo recibe una demanda monetaria más elevada, generando un fuerte incremento en el precio de los bienes y servicios de consumo y un empobrecimiento generalizado de la sociedad, que aunque nominalmente haya visto aumentada su renta monetaria, al crecer mucho más deprisa el precio de los bienes de consumo, sale sensiblemente perdiendo en términos reales. Además, observamos cómo el tipo de interés o tasa de beneficio contable a que tiende cada etapa se ha incrementado a un nivel incluso superior al tipo de interés que existía en el mercado crediticio antes de la expansión. En definitiva, vemos cómo no existe ninguna posibilidad teórica para que un incremento expansivo de los créditos por parte del sector bancario, no respaldado por un previo aumento del ahorro voluntario, permita reducir los necesarios sacrificios que todo proceso de crecimiento económico exige, e impulsar y acelerar el mismo sin que los ciudadanos voluntariamente decidan sacrificarse y ahorrar. Al contrario, la expansión crediticia provoca una burbuja que al principio crea la ilusión de un mayor desarrollo económico, pero que inexorablemente desemboca en una crisis económica que con trágicas consecuencias revierte la situación al estado anterior. Vemos pues que la crisis es la etapa durante la cual se identifican y liquidan los errores de inversión inducidos por el crédito fácil, sin respaldo de ahorro real.